Estamos ante una mujer de 35 años de edad, quien se presenta con dolor epigástrico. Recientemente ha sido diagnosticada con enfermedad de Graves. Sus laboratorios muestran una hemoglobina 9.5, un hemotocrito en 28, un volumen corpuscular medio en 125, niveles de vitamina B12 en 12, ácido fólico en 12 y muestra positividad para anticuerpos anticélula parietal. ¿Cuál de los siguientes confirmaría el diagnóstico? A. Una endoscopía con toma de biopsia. B. Una tomografía por emisión de positrones. C. Una ecoendoscopía. O D. Una colonoscopía con toma de biopsia. Un segundo caso clínico nos presenta a un varón de 55 años de edad, con una alimentación normal, quien consulta porque desde hace 3 a 4 meses ha presentado dolor abdominal intenso. Este es poco intenso y no cede con la ingesta ni con la administración de alcalinos. Ha presentado vómitos de repetición e hinchazón en las piernas que ha aumentado y se ha hecho generalizado. En la exploración física destaca la presencia de anasarca. Tiene una presión venosa central normal. No hay hepatoesplenomegalia ni circulación colateral abdominal. Las proteínas totales séricas son de 4.5 con una albúmina en 2, una función hepática normal y la orina no tiene componentes anormales. En el estudio con bario del estómago, el radiólogo encuentra pliegues engrosados como edematosos. ¿Qué afirmación de las siguientes parece incorrecta? A. Lo más probable es que se trate de una cirrosis hepática compensada que no ha dado otras manifestaciones. B. Probablemente sus edemas sean por pérdida digestiva de proteínas. C. Probablemente tenga una hipocloridia en su jugo gástrico. O D. La neoformación gástrica maligna no es el primer proceso a considerar. La gastritis, de forma simple, se define como una inflamación de la mucosa gástrica. El diagnóstico de la gastritis es histológico, por lo tanto, siempre debe de realizarse para diagnosticar una gastritis una endoscopia con toma de biopsia. La gastritis se puede presentar de forma aguda o de forma crónica. La gastritis aguda destaca por la presencia de polimorfonucleares en el infiltrado inflamatorio. Esta puede tener diversas etiologías. Puede presentarse como una gastritis por estrés. Esta es común en los pacientes hospitalizados graves, que cursan con infecciones graves, politraumatismos o que tienen una insuficiencia hepática, renal o respiratoria grave. La forma más frecuente o predominante en la presentación de las gastritis agudas por estrés es en forma de una hemorragia de tubo digestivo alto. El diagnóstico se va a hacer por medio de una endoscopia y dentro del tratamiento es el manejo de la patología de base con el de la hemorragia de tubo digestivo alto. Hay fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, las enzimas pancreáticas o la colestiramina que pueden ocasionar una gastritis aguda. Tóxicos como el alcohol, la cocaína o el tabaco. Y la infección por Helicobacter pylori, que tiende a ser más frecuentemente asintomática, también se puede manifestar como una gastritis aguda. La gastritis erosiva enteropática es rara. Esta se refiere a la presencia de erosiones en las crestas de la mucosa gástrica y da una sintomatología inespecífica: anorexia, náusea, vómito y la presencia de molestias abdominales. Esta no requiere de ninguna intervención terapéutica específica. Relacionadas con la gastritis por estrés existen dos entidades específicas, que son la úlcera de Cushing, que ésta se presenta en pacientes que tienen padecimientos en el sistema nervioso central o que cursan con una hipertensión intracraniana, y la úlcera de Curling asociada a los pacientes quemados. Estos cursan con una hipovolemia, una reducción en la irrigación o en el flujo sanguíneo gástrico que dificulta el aclaramiento de los hidrogeniones y predispone a la formación de este tipo de úlceras. La gastritis crónica va a existir la presencia de un infiltrado de predominio mononuclear. De acuerdo al grado de afección que presenta una gastritis crónica, se va a dividir en 3 estadios: una gastritis superficial, una gastritis atrófica o una atrofia gástrica. En la gastritis superficial existe una afección de las capas más superficiales de la mucosa, sin afección de las estructuras glandulares. En la gastritis atrófica la afección es más profunda y ya hay una pérdida de la arquitectura, una afección o una destrucción glandular. Y en la atrofia gástrica prácticamente todas las células secretoras de ácido han sido destruidas.
Dentro de la gastritis crónica, esta se puede subdividir de acuerdo a su fisiopatogenia y a su localización. Tenemos una gastritis una gastritis crónica de tipo A. Esta va a ser más frecuente, es una forma rara, pero va a ser más frecuente en mujeres del norte de Europa. Puede tener una agregación familiar con una herencia autosómica dominante. Esta gastritis va a ser atrófica, va a tener una base inmunitaria, va a haber anticuerpos que destruyen las células parietales, por lo tanto van a provocar una disminución en la secreción de ácido clorhídrico con una hipergastrinemia reactiva y una secreción deficitaria de factor intrínseco. También esta va a tener una localización en el cuerpo y en el fundus gástrico. Una manera de recordar estas características es una mnemotecnia, la regla de las 3 A's. Esta es una gastritis autoinmune, atrófica y no va a ser antral. Otra A que se podría agregar a estas tres es la presencia de anemia perniciosa. En ocasiones puede generarse por la pérdida o la disminución en la secreción del factor intrínseco. Los pacientes que cursan con gastritis crónica y una anemia perniciosa, en un 90% de los casos van a tener positividad por los anticuerpos anticélula parietal y en un 40% para positividad para anticuerpos antifactor intrínseco. Este tipo de gastritis también se asocia con otros padecimientos autoinmunes, como el hipoparatiroidismo, las tiroiditis de base inmunitaria o el vitiligo. Otra forma de gastritis crónica es la gastritis de tipo B. Esta se va a encontrar asociada a la infección por Helicobacter pylori. Esta, a diferencia de la tipo A, va a tener una localización predominantemente antral. En pacientes ancianos, esta se generaliza debido a progresión de la enfermedad y se menciona que el 100% de las personas mayores de 70 años va a tener un cierto grado de este tipo de gastritis. La atrofia y la metaplasia son formas premalignas, por lo que la presencia de atrofia o metaplasia gástrica va a ser indicación para administrar tratamiento erradicador contra el Helicobacter pylori. Una forma especial que se incluye en las gastritis, que no es propiamente una gastritis, es la enfermedad de Menetrir. La enfermedad de Menetrir es una gastropatía con pérdida de proteínas. Esta se va a caracterizar por un agrandamiento de los pliegues gástricos e histológicamente va a tener una hiperplasia mucoglandular. Clínicamente se va a manifestar con tres cosas: la presencia de molestias abdominales, pérdida de peso y anemia. Debido a la pérdida de proteínas puede también aparecer diarrea o edema. El diagnóstico de este es histológico, es necesario realizar una endoscopía con toma de biopsia y el tratamiento va a ser dependiendo del grado de hipoalbuminemia y de la sintomatología. En formas leves no requiere realmente una intervención terapéutica. En formas más severas puede estar indicada la administración de anticolinérgicos, antiácidos o corticoides, que son las tres terapias que han demostrado una mejoría en la pérdida de proteínas. Y en las formas refractarias a la terapia médica puede estar indicado el tratamiento quirúrgico, que consiste en la realización de una gastrectomía. El primer caso clínico nos muestra a una mujer de 35 años de edad con dolor epigástrico con enfermedad de Graves. Tiene anemia, los niveles de hemoglobina están por debajo de 12, tiene una macrocitosis y tiene la presencia de niveles de vitamina B12 en 12. Para considerar una anemia por déficit de vitamina B12 es con niveles por debajo de 300 o de 200. El ácido fólico está en 12. Para considerar un déficit de ácido fólico este debe estar por debajo de 4. Así que esta paciente cursa con una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Muestra anticuerpos anticélula parietal positivos. Muy probablemente esté cursando con una gastritis crónica de tipo A. El diagnóstico de una gastritis es mediante una endoscopía con toma de biopsia, por lo que la opción correcta aquí es la A. El segundo caso clínico nos muestra un varón de 55 años de edad con molestias abdominales y con anasarca. En los laboratorios muestra hipoalbuminemia con función hepática normal y en los estudios radiológicos, en el estudio varitado,
muestra pliegues gástricos engrosados. Nos pregunta cuál de estas es la opción incorrecta. Es fácil llegar a la respuesta. Este paciente cursa con una enfermedad de Menetrier. Hay que considerar la enfermedad de Menetrier únicamente que puede cursar con gastritis, pérdida de proteínas que nos va a llevar a edema o diarreas y que es más frecuente en varones mayores de 50 años. Podemos descartar la cirrosis hepática porque no muestra alteración en la función hepática y no muestra ningún otro estigma en la